Hola, buenas tardes. Soy Frank Pérez. ¿Cómo estáis? Hoy vamos a tocar un tema muy importante, ¿vale? Que es a la hora de vender. Bien, es decir, hoy es una herramienta indispensable tanto para buscar un trabajo, tanto para presentar una tesis, un doctorado y a la hora de convencer, ¿vale? Vamos a empezar esta conferencia con una experiencia de más de 25 años de experiencia en el terreno, tanto de productos y de servicios. Bien, la conferencia hoy vamos a ver un enfoque inteligente, ¿vale? Que consiste en vendes o invites a comprar, ¿vale? Haz que te compre, ¿bien? Vamos a atacar la primera imagen, que es de una teoría que me imagino que conoceréis. ¿Vale? Estamos en el 2022. ¿Bien? Los tiempos han cambiado, el mundo se ha transformado, no por la situación económica, sino por la evolución tecnológica. Cada vez cobra más importancia la polivalencia, la capacidad de adaptarse a entornos dinámicos y cambiantes, tal como el mundo de las ventas. Atacamos lo que es la venta inteligente. Ya no se necesitan 25 años de experiencia, ni de teoría, ni de práctica para poder empezar a vender y a venderse. ¿Bien? En 1983, el profesor de la Universidad de Harvard y neuropsicólogo Howard Gardner, que ha sido también aquí premio Príncipe de Asturias de Ciencias Sociales en el 2011, formulando así la teoría de las inteligencias múltiples. Y nos indica la existencia de 8 tipos diferentes de inteligencia. Si tú eres de los que quieres evolucionar, en este libro encontrarás detallada la explicación y engarce de cada una de las inteligencias para que, de manera práctica, las mejores unitariamente y desarrolles así la tan deseada inteligencia comercial. ¿Bien? En esta conferencia vamos a dar detalles de cada inteligencia de manera unitaria para lograr, gracias a la plasticidad cerebral, utilizar a la vez y de manera simultánea las 8 inteligencias. ¿Bien? ¿Estáis preparados? Vamos. Vamos a ver la primera parte anatómica, bien, para ver a qué corresponde cada inteligencia en el cerebro, ¿vale? Más o menos, ¿vale? Como podéis ver, aquí la inteligencia intrapersonal y la interpersonal se sitúa en el lóbulo frontal, que es aquí enfrente, ¿vale? Aquí atrás, en el lóbulo parental, la inteligencia sinestésica corporal. Luego está la inteligencia lógica matemática y la lingüística en el lóbulo occipital. Y luego en el lóbulo temporal está la espacial, que también está parte en el lóbulo frontal, y está la naturalista y la musical en el lóbulo temporal. ¿Bien? Como podéis ver, son 8 inteligencias distintas que cada uno tiene ciertas habilidades a la hora de vender, pero ahora en esta conferencia vamos a ir más allá, invitar a las personas a que te compren. Es mucho más sencilla y mucho más inteligente, ¿vale? Empezamos con las inteligencias múltiples, que es la musical, la corporal sinestésica, la interpersonal, la verbal, lingüística, la lógica matemática, la intrapersonal, la naturalista y la visual espacial. Iremos viendo poco a poco cada una de ellas para entender cómo desarrollarlas y sobre todo con el mismo fin, ¿vale? Que es invitar a las personas a que nos compren. ¿Bien? Vamos a empezar con la inteligencia intrapersonal, ¿vale? Esa yo creo que es una de las más importantes, que es el autoconocimiento, la capacidad para conocerse a sí mismo, que es la inteligencia intrapersonal. Bien, luego vamos a hacer un pequeño hincapié, que es la inteligencia espiritual, ¿vale? Hay que saber que las 8 inteligencias son
la base que dan pie a las nuevas inteligencias que conocemos hoy en día, como pueden ser la inteligencia tecnológica, la inteligencia empresarial, la inteligencia visual. Bien, son varios tipos de inteligencias que están puestos de moda hoy en día, pero que guardan un origen de estas 8 inteligencias. Bien. La inteligencia intrapersonal, sus principales características son la reflexión, ¿vale? Lo que nos impide es provocar los impulsos, lo que impide provocar hacer las cosas sin pensarlo, sin tomar tiempo para poder reflexionar a las decisiones que se van a tomar. Bien, luego es también importante el planificar, ¿vale? Cuando empezamos a vender hay que tener una estrategia inicial para poder ir directamente a las personas que les van a interesar nuestros productos, cuáles son los clientes potenciales, bien, saber lo que necesitan y sobre todo hacer soñar a los clientes potenciales, ¿vale? Tiene que ser un discurso de la cual que las personas se sienten identificadas y cargadas de mucha emoción, ¿vale? Que se sientan, luego veremos también el momento de los tonos, de la manera de cómo hablaros, ¿vale? Que al final todas ellas tienen algo en común y que se complementan entre ellas, ¿vale? Que es la inteligencia emocional, que en este caso es la inteligencia intrapersonal, y la inteligencia interpersonal. La intrapersonal es todo lo que va dentro de nosotros mismos, que nos conocemos, inclusive los límites que podemos poner y ponernos a nosotros mismos con siempre la finalidad de invitar a comprar, ¿vale? Luego también es la capacidad de imaginar, es decir, de poner en las pieles de las personas para saber realmente lo que buscan, lo que quieren y ayudarles, ¿vale?, a tomar una decisión que a nosotros nos beneficie, que es la de comprar nuestros productos y o servicios. Y luego evaluar, es decir, tenemos que ser conscientes de la evolución que nosotros tenemos en el mundo de la venta. Es decir, cada error que cometemos es aceptarlo y siempre mejorar y aprender para ser cada día mejor. ¿Bien? Dentro de la inteligencia intrapersonal, lo recalco que es muy importante, es el autoconocimiento, es conocernos, ¿vale? Es decir, por qué tenemos ciertos tipos de pensamientos que son saboteadores, es decir, por qué pensamos de una tal manera que no nos beneficia, que cambiando la manera de pensar, bueno, pues es mucho más eficiente y productivo. De ahí es muy importante conocernos realmente, inclusive de manera inconsciente. Hay otra serie de conferencias que hablan precisamente de esto, que es la neurociencia empresarial. ¿Bien? Es decir, que todo lo que pensamos, cómo funciona el inconsciente, por qué nos comportamos de tal manera, cosa que nos aleja de nuestros objetivos, que en este caso es provocar ventas, que nos compren, ¿no? Dentro de la inteligencia intrapersonal hay una inteligencia que es la espiritual, que ayuda también a conocerse realmente, el autoconocimiento, ¿vale? Es una palabra clave, el autoconocimiento, que ahí entra en juego nuestras creencias, de cómo nos hemos criado, el entorno, los pensamientos que había, ¿vale? Eso hay que trabajarlos también, ¿vale?, para que nos conduzca al éxito, pero no solamente el éxito, también a las ventas, ¿vale? Sentirse realizado a sí mismo, es decir, si nosotros estamos bien, estamos alegres, estamos contentos, estamos motivados, inclusive automotivados, ¿vale?, los clientes los perciben y te van a abrir, no voy a decir el corazón, pero seguramente te abran el bolsillo y la cartera para poder comprarte tu producto y o servicio, ¿vale? Luego está la trascendencia, la fe que tengamos, la esperanza. Es decir, cuando todo está mal, mientras hay vida, como decía Stephen Hawking, es decir, hay esperanza, ¿vale? Nunca hay que perder eso. Hay que tener también en cuenta las leyes universales, que muchas veces vamos tras el éxito, pero cuanto más
vamos hacia ese supuesto éxito, más lo alejamos, ¿vale? Es decir, es como la confianza en sí mismo. Es decir, que si dudamos, tenemos pensamientos recurrentes, pues al final nos provoca inseguridades y a la cual entramos en un patrón de conducta de inseguridades, ¿vale? Entonces, lo mejor es tener algo claro, qué quiero en la vida o qué quiero hacer hoy, por ejemplo, y darle la espalda, ¿vale? Es decir, es como el amor, cuanto más vas tras él, más lo alejas. No, hay que aprender a hacer venir las cosas, a atraerlas, ¿vale? Luego hay un tema también de religioso, ¿vale? De la religión, que muchas veces nos impiden ver más allá por lo que pueden decir o lo que hablan o lo que prodigan, ¿vale? No estoy en nada en contra de la religión, pero más bien hay ciertos puntos que nos alejen de lo que es nuestra finalidad, que en este caso es provocar compra, ¿vale? Como lo he puesto aquí, la espiritualidad te conduce hacia preguntas sobre el sentido y el propósito de la vida, ¿vale? Es como en las otras conferencias que hablo también de la neurofilosofía, ¿bien? Entonces, es la inteligencia intrapersonal. Para mí es la más difícil de todas y la que más miedo da, porque al final es conociéndose, ir a los adentros de una persona, ¿vale? Para reconocer, para perdonar y para seguir adelante. Bien, es muy importante ese trabajo y en las demás conferencias podéis ver ese trabajo, cómo llevarlo a cabo, ¿vale? ¿Para qué la inteligencia intrapersonal? Vale. Tienes que saber de, por ejemplo, si el día de mañana vas a postular para un puesto de trabajo, ¿vale? O vas a vender algo, es hacerte la pregunta, ¿por qué te van a comprar a ti? ¿Por qué? ¿Cuáles son los motivos? ¿Bien? Es decir, como uno, hay miles, incluso millones. Es saber por qué. Encontrar un valor diferencial, ¿vale? Es decir, hay una parte creativa que la iremos viendo, las demás inteligencia, para poder desarrollar y entender por qué me compran a mí o me van a comprar y no a los demás, ¿vale? Luego algo muy importante, lo que hablamos lo de las dudas, que es la autoestima en seguridad en sí, en el producto, en el servicio, si realmente, ¿vale?, crees en ese producto o en ese servicio. ¿Por qué te van a comprar a ti? ¿Qué te hace diferente de ser lo demás? ¿Vale? Hoy en día, al menos aquí en Europa y en España, los comerciales, la gran mayoría de las veces, están quemados, tienen el síndrome de burnout. ¿Por qué? Porque se les presiona, se les pide muchos resultados y al final están quemados y los clientes, cuando hablan con ese tipo de personas, ¿vale?, sienten, uno, que están estresados y dos, tienen la necesidad imperiosa de vender. A las personas y a los clientes potenciales eso se aleja de ese tipo de personas, ¿vale? Por eso es que hay que trabajar mucho la inteligencia intrapersonal, sentirse bien conmigo mismo para poder trasladarlo a las personas, a los clientes potenciales, ¿vale? Vuelvo con el tema que os comenté. ¿Crees realmente en tu producto o en tu servicio o en tu tesis o las investigaciones que vas a presentar? ¿Crees realmente en lo que estás haciendo, en ti? ¿Vale? Es una cuestión de enfoque, de saber qué quiero lograr. Hay una parte que ya vimos también y veremos un poquito más adelante, que es la visualización privativa, es antes de presentar un proyecto, antes de buscar un trabajo o prepararte una entrevista de trabajo, es decir, ¿qué quiero lograr en esa entrevista? Y es hacer una meditación, un ejercicio de imaginación, de, de anticipación, de saber cómo te gustaría ser y estar físicamente y emocionalmente, ¿vale?, ante la persona, ante un puesto de trabajo o ante un responsable de recursos humanos. Bien, hay un trabajo que es muy importante que también dentro de la percepción, ¿vale? Párate, ahora mismo. Mientras estoy hablando, párate, haz un switch off de la cabeza y qué sientes por dentro. ¿Cómo reacciona tu cuerpo
cómo va tus latidos de corazón. ¿Estás nervioso? ¿Estás tranquilo? ¿Estás atento? ¿Estás concentrado? ¿Qué sientes ahora? ¿Vale? Es dentro de las entrañas, no es algo mental, es algo emocional y de cómo se siente tu cuerpo ahora mismo. Bien. Luego, muy importante también la gestión emocional, es decir, averiguar los pensamientos saboteadores, es decir, cuáles son los pensamientos recurrentes o cuáles son las partes que te permiten pensar en algo de manera recurrente y que te va restando la seguridad en ti mismo. Por una parte, dudar es bueno, ¿vale? Porque alimenta lo que es la seguridad en sí mismo, ¿vale? Pero hay que evitar pensar y pensar en la misma cosa durante muchas veces, porque al final ese tipo de pensamientos son los que te hacen tener dudas y perder seguridad en ti mismo. ¿Vale? Muy importante los pensamientos, tenerlos en cuenta y por qué los tengo. Muchas veces son de manera inconsciente, ¿vale? Y hay que remontar inclusive en el pasado, es decir, una fobia, un miedo, un trauma, ¿vale? De que te haya pasado de pequeño una mala experiencia, hoy en día lo arrastras y te afecta en tus resultados, inclusive en tu vida, ¿vale? Para eso hay dos herramientas que lo suelo utilizar bastante, que es la meditación, ¿vale? Tener dominio sobre sí mismo y sobre los pensamientos. Es un trabajo durante que se hace la meditación de manera guiada, ¿vale? Es una introspección de los pensamientos, ¿vale? Y qué es lo que te provoca, ¿vale? Es decir, ahora mismo, qué es lo que te provoca dentro de ti, dentro de tu estómago, mientras te estoy hablando. ¿Qué te provoca? Es muy importante, porque sabiendo eso, la raíz de ciertos pensamientos, vas a poder reconducir conductas ineficientes en eficientes. Ahí es una raíz más fisiológica, neurocientífica, ¿vale? Porque es un tema de biología, de receptores sensoriales, es decir, todo lo que vemos, oímos, tocamos, ¿vale? Pues esa información, ¿vale? Pasa por el cerebro y va a la médula espinal, ¿vale? A 300 kilómetros por hora, ¿vale? Es decir, es imposible saber eso. Sin embargo, parando la mente, estando atento, ¿vale? Se puede medir y reconducir ciertos pensamientos, ¿vale? Con ello se acompaña con el uso de la respiración. ¿Sabes realmente respirar? Si me diréis, no, bueno, si no respiraría, bueno, pues seguramente estaría muerto, pero no es así. Es decir, cuando estamos nerviosos, cuando estamos angustiados, cuando tenemos miedo, ¿vale? El latido del corazón va mucho más rápido, ¿vale? Estamos en tensión, ¿vale? Y no movemos y estamos muy nerviosos. Lo que hay que saber, que por ejemplo, si esto es el cerebro necesita de oxígeno para poder trabajar bien. A cuanto mayor aporte de oxígeno, más tranquilo y más sosegado va a trabajar el cerebro. De ahí es muy importante el uso de la respiración para encadenar, para llevar a cabo lo que es el dominio de sí mismo. Y con eso luego veremos más herramientas de vender directamente. Es decir, la clave de la inteligencia comercial es, aparte de hacer que te compren en vez de vender, ¿vale? Es vender sin querer. Y para eso hay que saber que seguimos siendo una relación humana, ¿vale? De interesarse por la persona, qué le preocupa, hacer preguntas puntuales, preguntas enfocadas, lo veremos un poquito, para sacar información y ayudarle a que el cliente tome la mejor decisión posible, cosa que tú le vas a ayudar para que te compre a ti y no le vendes, ¿vale? Es una venta inteligente, no el hecho de vender, sino ayudar a que te compre. ¿Bien? Vale, pues seguimos. Aquí vemos es la inteligencia interpersonal. La de antes, la inteligencia intrapersonal, era hacia adentro. Bien, la inteligencia interpersonal es
hacia afuera. Es decir, ¿qué imagen propagas al exterior? ¿Cuál es la imagen? ¿Cuál es el feeling, la actitud, ¿vale?, que quieres que vean los demás que están alrededor tuyo? O bien un cliente potencial, o bien un profesor, o el de recursos humanos, ¿vale? Para eso es muy importante, ¿vale? Hablamos también de empatía, ¿vale? Pero conocer y comprender a los demás, ¿vale? ¿Por qué sucede? ¿Por qué tienen eso? ¿Vale? Y la mejor manera es interesarse por las personas, no solo yo y yo porque voy a vender, hoy voy a vender, sí o sí o sí. No, es mucho más fácil, es decir, interesarse por las personas, por lo que cuentan, por lo que viven, por lo que sienten, ¿vale? ¿Qué miedos, qué fobias tienen? Tampoco hay que calibrar las preguntas, como veremos, hay preguntas cerradas y preguntas abiertas. En preguntas cerradas es para obtener un sí, ¿vale? Tienes que saber que 3 sí seguidos, aparte de la persona, es una venta. ¿Bien? Y luego hay preguntas abiertas, que es hacer hablar las personas. Para ello puedes hacer varios tipos de preguntas, ¿vale?, para obtener un sí, ¿vale?, o tener información para ayudarle a la persona. ¿Bien? Entonces, la capacidad de la inteligencia interpersonal es la de relacionarse, de organización, de observar, de estar atentos. Es decir, cada vez tenemos menos atención, menos concentración, de forma prolongada. ¿Por qué? Porque estamos todo el día bombardeados por elementos externos. O bien puede ser la tablet, o bien puede ser los ordenadores, o bien puede ser el teléfono móvil. Es decir, cada vez tienen menos atención y menos concentración, ¿vale? Eso es un tema neurocientífico que os invito, ¿vale?, a ver las conferencias sobre la neuroeducación empresarial. Son 5 conferencias, ¿vale?, y habla de todo eso, ¿vale? Y luego, la capacidad de la inteligencia interpersonal es de intercambiar opiniones, ideas, contar chistes, es decir, invitar a las personas que se queden, que estén bien atendidas, así sobre todo escuchar, ¿vale? Hay que escuchar de manera activa. Hay una ley, es decir, cuando se habla, inclusive cuando hablamos con las personas, es un 80% de escucha activa, atenta, realmente mostrar interés por lo que te cuenta y por lo que te dice, y un 20% de habla, ¿vale? Jamás al revés. Hay que invitar a las personas a que hablen, ¿vale? Y luego, como vimos, de empatizar, ¿bien? Hay que ponerse en la piel de los demás, ¿vale? ¿Por qué actúan de cierta manera, ¿vale?, y por qué no? Seguramente tengan una debilidad, o se sientan inseguros, o tienen desconfianza, que es normal, pero ahí tienes tú que invitar a que la gente se sienta cómoda, ¿vale?, que se exprese y que se abra, ¿vale? Como pueden ver aquí, comprender a tu interlocutor para trabajar conjuntamente, ¿vale? Hay que aprender a pensar positivamente, ¿vale? Y en la formulación de cómo hablas, cómo te interpretas, cómo te explayas, ¿vale?, hace toda la diferencia. Por ejemplo, no me gustaría no vender hoy. No, lo pasamos a hoy voy a vender, ¿vale? O la otra parte, no quiero sufrir. No, quiero disfrutar. Tiene un elemento y una carga importantísima positiva, ¿vale? Por ejemplo, no quiero estresarme. No, quiero relajarme. No quiero discutir. No, quiero dialogar. Eso hace toda la diferencia, ¿vale? Y luego hay un ejercicio muy importante que es la comunicación asertiva, ¿vale? Primeramente, cuando haya un problema con una persona, es definir el problema, ¿vale?, y definirlo, es decir, qué es lo que está pasando. Y no hay que tener miedo, es decir, hay que expresar cómo uno se ha sentido, si desarmado o engañado o ha sido violentado. Es decir, es muy importante expresar a tu cliente, ¿vale?, o a las personas lo que has sentido en ese momento derivado del problema, ¿vale? Hay que ser valiente y tener miedo a represalias, no, al contrario, a las personas les gusta que le digan qué es lo que le ha molestado, ¿vale? Para ello, pues hay que decir, me hubiera gustado, pues por ejemplo, que me avises de que ibas a llegar tarde, o me hubiera gustado de que me hubieras aumentado el salario, o me hubiera gustado que me digas que mi proyecto era, hablando mal y pronto, una mierda, ¿vale?, y no
pensar de que todo está bien y no es así, ¿vale? Es ayudar al interlocutor a proponerse para que no vuelva a ocurrir un problema, ¿bien? Vamos a pasar, vale, eso ya lo vimos, la inteligencia emocional, ¿vale? Es una parte de inteligencia intrapersonal, lo de dentro, lo que nos pasa adentro, ¿vale? Y la inteligencia interpersonal es hacia afuera, todo lo que es el mundo que nos rodea, ¿bien? Vale, entonces es un equilibrio entre por una parte el corazón y por el otro el cerebro, un equilibrio, ¿vale? Las emociones venden, ¿vale? La entonación vende, de la manera como se expresamos, vende, pero ya pasamos a las demás inteligencias. A mí la inteligencia musical me gusta muchísimo, porque al final es como el jefe de orquesta, ¿vale? Tú llevas la batuta y tú creas seguidores en las entonaciones, ¿vale? Para eso hay discursos, por ejemplo, a mí me gusta mucho Barack Obama cuando habla, porque no es un discurso llano, ¿vale? Tiene que haber altos y bajos. ¿Por qué? Porque si no, si es un discurso recto, lineal, la gente se aburre y no quiere escuchar, ¿vale? Quiero rectificar un pequeño inciso, un pequeño error que comenté antes. No, son el 90% de escucha activa y el 10% de habla eficiente, ¿vale? Recuerda, cuando hablas, eres el jefe de orquesta, ¿vale? El que lleva la batuta. Bien, las entonaciones, el tempo, no es lo mismo, como dije, lineal, no, tiene que ser cargado de emoción, de acción, ¿vale? Que la persona sienta que es algo increíble lo que tienes y lo que le propones, ¿vale? Tiene que ser un discurso melodioso, ¿bien? La expresión es muy importante, crear, y a la vez eso crea interés, ¿vale? Es muy importante trabajar la voz, ¿vale? Por ejemplo, cantando, escuchar, silbar, taratear, bailar, componer, porque todo eso lo vamos a sacar el día de mañana para ofrecer un servicio o un producto o inclusive a la hora de presentar un proyecto o una investigación o una tesis, ¿vale? Para hablar en público. Es muy importante sacar, ¿vale? Y volvemos. Es decir, las palabras importantes hay que ponerle entonación, hay que ponerle énfasis. Son como golpes que das para despertar, ¿vale? Entonces, y luego hay muy importante provocar silencio, hay que estar tranquilo, ¿vale? Es decir, hay una regla a la hora de la negociación, cuando tú propones una negociación o un deal, ¿vale? ¿Cómo se dice? ¿Vale? Porque generalmente el primero que habla es el que pierde, ¿vale? Hay que provocar silencio. No es que sean incómodos. Hay muchas personas, cuando se quedan en silencio, crea una tensión, ¿vale? Y no pueden estar callados, ¿vale? Es muy importante provocar esos silencios, porque cuando provocas esos silencios, ¿vale? El cliente o la persona habla, ¿vale? Y tú únicamente escuchas. Haces una pregunta importante y el primero que habla es el que gana, ¿vale? Es muy importante eso. No tener miedo a provocar silencio, ¿vale? Porque las personas cuando están en silencio se ponen nerviosas y ahí es donde avanzas en la negociación o en la venta, ¿vale? O para lograr algo. Y de ahí pasamos a la inteligencia corporal, ¿vale? Estamos hablando de una armonía, ¿vale? Entre el cuerpo y la mente, ¿vale? Es decir, lo que pensamos, ¿vale? Se va a denotar en los gestos, en nuestra comunicación no verbal. Hay que saber que la comunicación no verbal expresa mucho más, es mucho más intensa, es mucho más reveladora que las palabras, ¿vale? Eso permite, por ejemplo, hallar un equilibrio entre mente y cuerpo, ¿vale? De lo que hablas, tu gestualidad, tu porte, tu comunicación no verbal. Es decir, es muy importante eso. La próxima vez que vayáis a una cafetería, os sentáis y sin hablar y observáis
a las personas, de cómo reaccionen, como si tienen el cuerpo hacia adelante, porque si tienen el cuerpo hacia adelante están interesados en lo que dices, si están hacia atrás ya no muestra tan interés. Cuando tienen los brazos cruzados es que están a la defensiva, ¿vale? Es muy importante saber cómo interactúan las personas que tienen, revela muchas cosas, la inteligencia, perdón, la comunicación no verbal, de cómo se siente, de cómo es como el porte que tienen, es muy importante eso, ¿vale? Luego está, como os comenté, la armonía y la unión cuerpo y mente. Para eso, yo hace muchos años que hago yoga y la verdad me ayuda mucho en lo que pienso, en cómo lo pongo en práctica con la gestualidad. No hay gestos bruscos ni violentos, es todo armonía, ¿vale? Cosa que eso da tranquilidad a los clientes potenciales, ¿vale? O a la persona que está interesada, ¿vale? La flexibilidad también, aparte que se gana salud física, el hacer un ejercicio que compagina la respiración y que conduce al ejercicio físico, ¿vale? Hay una frase que me gusta mucho, que eres como respiras, ¿vale? Ahora mismo, ¿cómo respiras? ¿Estás tranquilo? ¿Te apaciguo? ¿Te doy un bienestar? ¿Que te quedes tranquilo? ¿Vale? Volvemos también a la comunicación no verbal, ¿vale? Es muy, muy importante. Y luego, sobre todo, los tipos de sonrisas, ¿vale? Hay sonrisas como pueden ser de ironía, pueden ser sinceras, pueden ser falsas, ¿vale? Es decir, hay que jugar con tipos de sonrisas, que hay muchas. Pero la que más provoca, no alegría, pero la que más provoca tranquilidad y sosiego a las personas es una sonrisa sincera, ¿bien? Vale, sobre todo sentirse agradecido. Hay, como os he puesto aquí en el libro, que gracias a la vida, hay que dar las gracias a la vida por tener, aunque no tengamos todo lo que queremos en la vida todavía, ¿vale? Bueno, pues hay que sentirse agradecido, porque por lo menos ahora mismo tenemos un ordenador conectado al wifi, ¿vale? Podemos comer, tenemos una cama, tenemos agua caliente. Eso no significa de no, de, de no sentirse, ay, que no me sale la palabra, acomodarse. No, es sentirse agradecido ahora mismo por lo que tenemos, cosa que nos permite avanzar y seguir con nuestras metas y ambiciones. ¿Bien? Vale, esta, la inteligencia matemática, es la opuesta a la inteligencia emocional, ¿vale? Hablamos de razonar, de utilizar, de observar, de solucionar, de experimentar, de usar la parte del cerebro, ¿vale? La racional, ¿vale? La que contrasta, ¿vale? Es muy importante no dejarse llevar siempre por la inteligencia emocional, ¿vale? Ni tampoco al revés, utilizar solo el razonamiento, ¿vale? Es importante hallar un equilibrio, ¿vale? Como he puesto, es el antónimo de la inteligencia emocional, el razonamiento, ¿bien? ¿Vale? ¿Para qué? Pues para hacer, por ejemplo, un seguimiento, la atención al cliente, ¿vale? ¿Por qué no está interesado? ¿Vale? Averiguar por qué la oferta que le hemos pasado o la tesis que hemos, o el doctorado que hemos presentado, ¿vale? Averiguar el por qué no les ha gustado, ¿vale? Dejar de lado la inteligencia emocional e ir a lo concreto, ¿vale? En entender, en solucionar los problemas, o en este caso, por qué no ha funcionado tu venta o no ha interesado tu conferencia, ¿vale? Evidentemente, hablamos con la inteligencia matemática de números, de finanzas, de productividad, ¿vale? Si, por ejemplo, usamos una estrategia y al mes no ha funcionado nada, pues desde el lado razonamiento, ¿vale? Entender el por qué no funciona. No hay que dejarse con la inteligencia emocional, por ejemplo, decir, no, pues no soy bueno, tengo muchas dudas. No, es entender el por qué. Porque igual la oferta que se ha lanzado pues no era atractiva o no les interesaba, ¿vale? Es muy importante eso, averiguar desde la lógica, ¿vale? Para implantar una nueva estrategia. Y una vez que se ha implantado la estrategia, ¿vale? Recolectar los resultados, es decir, por qué los resultados no han sido los deseados, dónde he fallado en lo que es en la estrategia llevada a cabo, si es al principio, si ha sido por la entonación o porque no creo
en el producto o en el servicio porque ha sido caro o porque he sido muy pesado o no lo suficiente. Es decir, es hacer un trabajo lógico, ¿vale?, para resolver el problema que tenemos entre manos, ¿vale? Es decir, hay que poner metas, ¿vale?, medir la fuerza que damos, la estrategia y ver los resultados si realmente son los que queríamos, ¿vale? Es la capacidad también, la inteligencia mática, para organizar, para planificar en el tiempo, ¿vale? Se utilizan también muchos, como sabréis, estadísticas y probabilidades, ¿vale? Lo voy a resumir, ¿vale?, en una sola pregunta, ¿vale? Si te mejoras a ti mismo, los resultados mejorarían. Bien, ahí vamos a lo que es la parte racional y la parte lógica para entender por qué no logramos un fin o una meta. Luego pasamos a la inteligencia lingüística, ¿vale? ¿Cómo hablas? ¿Cómo te expresas? ¿Te expresas bien? ¿Utilizas mucho vocabulario? Siempre es asociado a la venta, a no tener estudios, por ejemplo, o no tener vocabulario, o no tener cultura. Es todo lo contrario. Es decir, cada vez que hablas con una persona, tienen aficiones distintas, tienes hobbies, se dedica a ciertas cosas en su tiempo libre. Es decir, hay que saber de todo, ¿vale? De muchas cosas. Hay que interesarse por muchas cosas para, cuando salga el tema con una persona en concreto, ¿vale?, sepas hablar de lo que a él le interesa, ¿vale? Porque cuando haces eso, él se siente arropado y sobre todo entendido, ¿bien? Es decir, que estamos hablando de un conocimiento multidisciplinar, ¿vale? Es como la neurociencia, ¿vale? Como os comenté, os invito a escuchar y a visualizar las conferencias, porque estamos hablando de muchos temas distintos, ¿vale? Multidisciplinar, ¿vale? Que es, por ejemplo, la neurofisiología, la neurofarmacología, la neuroantropología, la neurofilosofía, es decir, son muchos temas distintos, ¿vale?, para poder abarcar y, sobre todo, coincidir con la persona. Por ejemplo, de fútbol. Si sabes que tu cliente o la persona le gusta el fútbol, pues hablar de fútbol, ¿vale? Hablamos de la comunicación verbal, de la reflexión, de cómo te expresas, ¿vale?, para crear interés. Hablamos de asertividad. Con ello, para fidelizar a los clientes una vez que te hayan comprado, ¿vale? Porque es mucho más difícil fidelizar en el tiempo a un cliente, a una persona, que hacer una venta. Una venta es lo más fácil del mundo. Lo que es más complicado es fidelizar en el tiempo. Entonces, si logras hablar de un tema que le apasiona, que le interesa al cliente, bingo, ¿vale? Hablamos de expresión verbal, de tipos de preguntas, como os comenté antes, preguntas abiertas, preguntas cerradas, interesarse por la persona, interesarse no solo por su dinero, no solo por lo que te pueda aportar, sino más bien la calidad humana, ¿vale? Ya se sabe, con las tecnologías se está perdiendo el lado humano, pero créeme que las personas prefieren hablar con una persona, con una voz viva, real, no con un robot, y hablar, por ejemplo, cuando llamas a una compañía de teléfono o de seguro, lo que sea, y te salta un contestador, ¿vale? Tú lo que quieres es que te solucione sobre todo una persona. Y si le echas, y si te lo pasas bien con la persona y se ríe, pues ya es ganado, ¿bien? Va sumando puntos para que al final te compren, ¿bien? Recordad, la inteligencia lingüística verbal, ¿vale? Seguimos con la inteligencia naturalista. Para mí esta también es fundamental porque es la sensación inmensa de pertenecer a algo grande, ¿vale? Sentirse uno, ¿vale? Muy importante porque sabe que puede aportar un granito de arena a la sociedad, a la empresa, a la universidad, es decir, tener un sentido de vida. ¿Qué quieres? ¿Vale? ¿Qué quieres realmente? ¿Vale? Y lo que permite la inteligencia naturalista es aprender a observar, a ser curioso, a preguntar, ¿vale? Hablamos también antes de la percepción, ¿vale? La naturaleza permite entrar y aprender a percibir. Es decir, ¿qué te transmite, por ejemplo, un gato o una flor, un árbol? ¿Qué te provoca dentro?
¿vale? Y sí, como hablamos antes, tener un sentimiento de implicación. ¿Qué puedo aportar en esta vida para mejorarlo o para ayudar? ¿Vale? Es decir, es importante tener algo que te alimente, que todos los días te permita levantarte para buscar un trabajo, para buscar información, para presentar una tesis, ¿vale? Es tener motivación diaria, ¿vale? Que te permite levantarte con todo lo peor o estás en la mierda. Probablemente eso te disculpe la palabrota, ¿vale? La naturaleza, también la inteligencia, permite diferenciar, clasificar, ¿vale? Y como hablamos, ahí entra también la inteligencia colectiva, ¿vale? Es decir, tiene que saber que a nivel individual afecta al colectivo, ¿vale? Si te saltan las reglas, al final, pues afectará al colectivo, ¿vale? Lo que es la epigenética, que es todo lo que nos rodea y que nos afecta a nosotros mismos, al humor, a las células, a la biología, es decir, si hay mucha contaminación porque tiro las colillas o todos los días cojo el coche en vez de ir andando a comprar el pan, pues todo eso daña al colectivo, incluso a uno mismo con el tiempo. Muy importante esta inteligencia naturalista, de coleccionar, de experimentar, de observar, de captar, de percibir, de clasificar. ¿Ven? Ya, por último, y luego pasaremos a la ronda de preguntas, la inteligencia espacial visual. Perdón. Hace muchísimos años en los Juegos Olímpicos, siempre es la anécdota que utilizo, es decir, utilizaron la visualización creativa, ¿vale? No es simplemente la fuerza de la condición física, es el mental, un entrenamiento mental, ¿vale? Que a pesar de los contratiempos que pueda haber en una competición o en la misma vida, estar enfocado siempre en lo mismo, ¿vale? Focus, ¿vale? Tener un enfoque, ¿vale? Para que a pesar de todo lo que nos pueda suceder, estar enfocado, ¿vale? Es un entrenamiento mental, ¿vale? Volviendo a la visualización creativa, dice, se utilizaba la imaginación, ¿vale? Para ponerse en la piel del día, por ejemplo, de la competición y recrearse de cómo a uno le gustaría que pasase o se desarrollase esa competición, ¿vale? Es decir, si por ejemplo yo hago halterofilia, levanto una barra, pues la levanto ya con el tacto de las manos, con que la barra está fría, ¿vale? O cuando la voy a levantar y se me caen gotas de sudor, oigo el público que me aplaudan, es decir, recrearte con los 5 sentidos como si tocase ya el triunfo, como si tocase ya levantando la medalla o el trofeo, antes de hacerlo. ¿Por qué? Porque ya como has visualizado esa parte antes de llegar a la competición, pues te será mucho más sencillo. Y hay que creérselo, porque se le llama así la visualización creativa, es decir, conducir tus pensamientos gracias a la imaginación, ¿vale? Que la imaginación no tiene límites para que todas tus fuerzas físicas y mentales te llevan a eso, ¿vale? Hablamos de creatividad, de mejorar la imaginación o la genialidad, ¿vale? Y lo de los sueños, no tengamos miedo a tener sueños, hay que tener sueños, ¿vale? Tampoco no vivir en una nube, pero los sueños están hechos para cumplirse, ¿vale? Hay que creérselo. Como os comenté antes, tenerlo en mente, pero no pensar en ello, darles la espalda, porque al final, si te tiene que llegar, te llegará. Puede ser algo holístico, ¿vale? Pero es el poder de la mente, ¿vale? Que solo utilizamos una parte. ¿Vale? Es muy importante eso, lanzarse más al futuro, ¿vale? Para no crear ansiedad, viviendo en el día a día, pero construir día a día para llegar a ese sueño que tarde o temprano llega. Pero no puedes pensar todo el día en ello o enfocarte en eso, no. Es tenerlo en mente, ¿vale? Y dejarlo que venga, ¿vale? Luego trabajando la paciencia y todo eso, ¿vale? Eso aparte te da mucha seguridad en ti misma, ¿vale? Este es el libro, ¿vale? La inteligencia comercial, ¿vale? Que hay el prólogo de Santiago Torres, ¿vale? Que es una de las mentes más privilegiadas en el mundo de la venta aquí en España, y luego con Elías Azulay Peiro, que es el padre del ADN emocional, ¿vale? Un algoritmo para poder obtener,
de manera precisa, ¿vale?, un puesto de trabajo o cómo va a ser tu desempeño en un futuro puesto de trabajo, ¿vale? Es como tipo un algoritmo que lo usan los recursos humanos para poder captar la persona realmente que vale, que es apta para ese puesto de trabajo, ¿vale? En este libro, bueno, pues son las 8 inteligencias, donde te vienen ejercicios, aptitudes para poder desarrollar cada una de las inteligencias de manera unitaria para luego lograr la inteligencia comercial, que es el uso simultáneo de las 8 inteligencias. Al principio cuesta, es como todo. Al final, sin esperar resultado, ponerlo en práctica día a día, al final nos lleva a eso. ¿Cómo? Pues hoy en día, con los últimos avances de la neurociencia, ¿vale?, gracias a la neuroplasticidad, ¿vale?, se reconducen conductas, carreteras sinápticas para poder lograr eso, ¿vale? ¿Para qué? Hacer que te compre. ¿Bien? Vale, vamos a hacer un último repaso, ¿vale?, de lo que vimos y luego vamos a entrar en la ronda de preguntas, ¿vale? Aquí podéis ver más o menos la anatomía de dónde va ubicadas cada inteligencia, ¿vale? El lóbulo frontal, temporal, parietal, lóbulo occipital, ¿vale? Vemos aquí la inteligencia intrapersonal, de las más importantes, el autoconocimiento, es saber qué nos pasa realmente. De hecho, para hacer un pequeño inciso, la neurociencia avanza a grandes pasos para saber realmente qué es lo que me pasa. Luego hablamos de eso, que qué te hace diferente, o el tema de la seguridad, por qué te compararían a ti y no a otro, o por qué te contratarían a ti y no a la otra persona. Luego vimos aquí la inteligencia emocional, a ver si me deja, la inteligencia interpersonal, que es de uno hacia afuera. Aquí vimos, es muy importante, aprender el pensamiento positivo, a reformular sentencias para reformular lo que se piensa a la hora de expresarse, ¿vale? Luego está la inteligencia emocional, que es un equilibrio entre la inteligencia intrapersonal y la inteligencia interpersonal. Si queréis indagar más sobre la inteligencia emocional y la raíz biológica, como os comenté, podéis encontrar conferencias al respecto y de la neuroeducación empresarial. Luego entramos aquí en la musical, en la cómo te expresas, la manera de cómo hablas, de cómo provocas los silencios, ¿vale? Y sobre todo, escuchar. No de hablar tanto, escuchar. Al 90% de escucha activa. Que la persona que te habla se sientan escuchada y comprendida para poder hablar, ¿vale?, de manera eficiente. Luego está la inteligencia corporal, muy importante, que haya un equilibrio entre mente y cuerpo. Bien, yo os puse el ejemplo del yoga, ¿vale?, que incluso gracias a la respiración permite esa armonía, ese equilibrio entre cuerpo y mente. Luego está la lógica matemática, que es el antónimo de la inteligencia emocional, ¿vale?, que enseña a razonar, a utilizar eso, el razonamiento, la lógica, ¿vale?, y números, ¿vale? Pues podríamos llamarle también la inteligencia financiera, ¿vale?, que es fundamental, ¿bien? Luego hablamos de la inteligencia lingüística verbal, ¿vale? Aprender a saber expresarse, ¿vale?, a leer, a saber de muchas cosas, de muchos temas, de un conocimiento multidisciplinar, ¿bien? Luego hablamos de la inteligencia naturalista, ¿vale?, que es encontrar un sentido a la vida. ¿Qué es lo que me va a hacer levantarme todos los días con ahínco y motivado? ¿Bien? Y ya, por último, la inteligencia espacial, ¿vale? Hay que aprender a imaginar, a soñar, a ser creativo, a la organización y sin miedos y sin tapujos. Son sueños y los sueños son de cada uno. Y luego ya, por último, la inteligencia comercial, ¿bien?, que lo podéis encontrar en www.elnúmero1enventas.com, ¿vale? Y haz que te compre. Vamos a entrar ahora en la ronda de las preguntas.
A ver. Darme unos minutitos. Voy a ver qué hay aquí. Nos saludan. Hola Cristina de Colombia, de Bogotá, Maribel. Buenas. Sí, creo que las diapositivas estaban en modo presentación y limar. Creo que sí. Pero bueno, podéis preguntar a la CEPE, a vuestro profesor o algo así, que os dé la conferencia, ¿vale? Para que podáis descargar y escuchar y ver sobre todo la conferencia. Nos saludan desde Argentina, desde Chile, de Perú. Hola a todos, de México. Vale. Desde un iPhone, que no sé quién es la persona, me pregunta, ¿cómo desarrollan las personas la inteligencia comercial? Pues hay ejercicios que lo encontraréis en este libro para, perdón, para todo tipo de inteligencia. Por ejemplo, hay un juego de niño que se trabajaba mucho, por ejemplo, que es el abaco, ¿vale? Para la inteligencia matemática o resolver problemas acertijo, ¿vale? Para cada inteligencia hay ejercicios prácticos, ¿vale? Que se pueden llevar a cabo de manera muy sencilla para poder desarrollar cada inteligencia, ¿vale? Pues voy a poner otro ejemplo aquí que nos pregunta también iPhone, que no sé quién es, ¿qué ejercicios podemos recomendar? ¿Qué herramientas podemos brindar? ¿Vale? Pues, por ejemplo, para la inteligencia corporal sinestésica, como os comenté, la práctica de la meditación o la práctica del tai chi, la práctica del yoga, para hallar un equilibrio entre mente y cuerpo, ¿vale? Entender cómo funciona el cerebro a raíz de nuestros pensamientos, ¿vale? Pero ya es un tema neurocientífico que, como os comenté, podéis acceder y de manera gratuita a las conferencias sobre la neuroeducación empresarial. Son 5 conferencias y que abarcan todo ese tipo de cuestiones. Bien. Nos saludan desde Brasil. Hola Adriana. La inteligencia, sí. Como me pregunta Adrián, esta inteligencia es para todos los aspectos de la vida. Pues sí, en esta esencialmente se ha cogido, me he inspirado de la teoría de las inteligencias múltiples, ¿vale? Para desarrollar, para enfocarse en el mundo de la venta, ¿vale? Próximamente, el mes que viene, estar atento, habrá otra conferencia sobre la inteligencia personal, ya es para la vida en general, que es la misma filosofía y teoría, pero para la vida de las personas, que es el libro inteligente, la inteligencia personal, que es un uso simultáneo de las 8 inteligencias para incrementar, para vivir con más bienestar, para entender de cómo funciona el cerebro, para vivir más tranquilo, para no estar tan nervioso, para prevenir la ansiedad, para prevenir eh, las depresiones, las fobias y entender qué nos lleva a padecer ese tipo de trastornos mentales. Que hay que saber, hoy en día son los más habituales y los que más daños hacen a la sociedad de manera personal y sobre todo al colectivo. ¿Vale? Yasmina, desde Bolivia, ¿cómo sabemos qué tipo de inteligencia tenemos más desarrollada? Vale, pues es muy sencillo, en el sentido, es decir, tú eres más de corazón o de mente, es decir, eres más emocional o utilizas más la parte racional, la parte lógica de los acontecimientos o lo que te vaya sucediendo, ¿vale? Y luego es ir trabajando con ejercicios cada tipo de inteligencia. Por propia experiencia, ¿vale? A mí hay algo que cada uno es de manera distinta, a mí lo que me funciona, lo que más difícil me es, por ejemplo, es la parte emocional, ¿vale? Cuanto más difícil es un trabajo y se lleva a cabo, los resultados son extraordinarios, ¿vale? Porque al final te estás venciendo a ti mismo, te conoces a ti mismo y sabes que fallas en eso, ¿vale? El reto, ¿vale? Es llevar a cabo ese ejercicio, porque al final es más gratificante, ¿vale? Porque lo sencillo es sencillo,
pero lo que más motivación y lo que más satisfacción personal da es tipo haberse vencido a sí mismo y hacer algo, ¿vale?, que pensamos que no seremos capaces porque no nos gusta, o por ignorancia o por desconocimiento, ¿vale? Al final, esos nuevos conocimientos lo que te hace es expandir la mente y crear nuevas autopistas sinápticas o nuevas conexiones para que el cerebro sea mucho más eficiente, ¿vale?, mucho más concentrado, mucho más atento. Aparte, que lo que te hace es encontrar, como en la inteligencia naturalista, es un sentido a la vida, ¿vale? A ver, Stacy, ¿cómo podemos identificar esta inteligencia en el momento? Eh, Profesor, en base a su experiencia, ¿qué ejercicio usted recomienda para desarrollar la inteligencia comercial? Al final es como dije, lo mejor es, bueno, aparte de adquirir el libro, es decir, por ejemplo, en la inteligencia en lógica matemática es de números, es decir, hay que hacer ejercicios, acertijos, hay que utilizar la lógica, el razonamiento y dejar de lado la parte emocional, ¿vale? Sí, al final la inteligencia comercial es decir, hay que saber que nosotros inconscientemente o conscientemente todo y durante todo el día estamos vendiendo. Lo único es hacer pasar esa parte quizás inconsciente a consciente para conseguir lo que uno quiere, ¿vale? A ver, lo siento mucho, hay tantas preguntas que no voy a poder, no voy a poder contestar a todos por lo que es por tiempo. Mira, hay una que me llama la atención. Con respecto a los sesgos mentales, limita un evento a generar un compromiso, atendiendo a las diferencias culturales cuando la operación es entre sujetos de distintos países y culturales. Me parece una observación y pregunta muy interesante, porque al final en cada cultura eh, utilizan, por ejemplo, la comunicación no verbal es muy distinta a otros tipos, ¿vale? Voy a poner un simple ejemplo. Por ejemplo, aquí nosotros en Europa, cogerse dos chicos de la mano, ya la gente como que juzgan como que ya son homosexuales, ¿vale? Hay que saber que, por ejemplo, en la India es algo habitual, algo que se comparte como buenos amigos, ¿vale? Es muy importante saber eso, el tema de países y culturas. Por ejemplo, vosotros en Sudamérica seguramente tengáis una manera de expresarse, por ejemplo, de un abrazo, de ser más cariñoso. Aquí en Europa es distinto. No estamos tan habituados a dar abrazos, a dar cariños, muestras de afecto, a ver, sin generalizar, pero es distinto. Es decir, hay que acoplarse en cada momento, saber un poquito de la cultura de cada país que vamos a vender o que vamos a conocer ciertas personas. Por ejemplo, en Japón, ¿vale?, o en Asia son distintos los saludos, ¿vale? Si todo eso hay que tenerlo en cuenta, pero bueno, es una preparación, es utilizar la inteligencia lógica matemática, es decir, ser consciente de eso, ¿vale? Y no, por ejemplo, dejarse llevar por inteligencia emocional de darle un abrazo a un cliente potencial y, por ejemplo, en su país está muy mal visto, ¿vale? Es decir, cuando estamos hablando de temas culturales y de países, es muy importante saber también, ¿vale? Para no cagarla, ¿vale? Vale. Lirayen Reyes, vale, lo puede adquirir, mira, lo voy a poner aquí. ¿Vale? Que es www, el número uno en ventas.com. Ahí vas a poder lograr encontrar el libro, ¿vale? A ti, Lirayen. Otra vez lo de iPhone, no sé tu nombre, pero bueno. Es decir, entonces, en conclusión, para desarrollar la inteligencia comercial debo desarrollar las 8 inteligencias. Seguramente hay algunas partes, por ejemplo, tú eres más de inteligencia naturalista,
¿vale? Que tienes un sentido de vida, pero por ejemplo te falta la hora de expresarte, ¿vale? Es decir, es reconocer dónde uno falla para poder mejorar y donde estás realmente bueno, ¿vale? Es investigar un poquito más, pero sobre todo el reto, el mayor reto que propongo es siempre desarrollar la parte menos eficiente que tengamos, ¿vale? Porque eso nos dará más seguridad a sí mismo, ¿vale? Porque como lo hemos trabajado y ya lo dominamos, y los demás va a ser mucho más sencillo, ¿vale? Ya lo sé que es muy importante enfocarse y en realmente lo que somos buenos, pero trabajar la parte que no somos tan buenos, eso da mucha energía, da mucha motivación y sobre todo mucha seguridad en sí mismo, que ante las adversidades de no saber, la ignorancia, abrirse la mente para poder llevar a cabo una transformación personal, ¿vale? Muchísimas gracias a todos. Ha sido un placer, me hubiera quedado bastante más, ¿vale? Por favor, estar atento para la próxima conferencia, que será la inteligencia personal, el libro inteligente, que será también el uso simultáneo de las 8 inteligencias para vivir mejor. Bien, vale. Y luego para ello tenéis otras conferencias que os las recomiendo, que van en relación a esto, ¿vale? Ya que el padre de las inteligencias múltiples es neuropsicólogo, ¿vale? Howard Carter. Os invito a acceder a las 5 conferencias, la neuroeducación empresarial. Gracias a todos y que tengáis una buena tarde. Adiós.